a los maestros, otros a la administración, a los políticos, a las familias. Al final se buscan causas en relación a estos resultados. De tal modo que nos preguntamos, estos resultados, evidentemente, tenemos que buscarlos no solo, evidentemente, en razones sociológicas externas al centro, sino también aquello que podemos intervenir, y solo en aquello que podemos intervenir es lo que es nuestro trabajo. Y entonces preguntarnos, ¿hasta qué punto los resultados educativos A, sin lugar a dudas, son resultados de una práctica educativa A? Es la causa de aquello que hacemos. El problema es cómo pasar, cómo mejorar. Si solamente tenemos como conocimiento los resultados, ¿cuál es la hipótesis que nos deba confirmar que aquellos resultados son los buenos? Si tenemos, imaginaos, ahora nos dicen aquí, como nos dicen en España, que tenemos un déficit en comprensión lectora. Muy bien, tenemos déficit en comprensión lectora. Qué desastre la comprensión lectora. ¿Y cómo lo arreglamos? Más comprensión lectora, pero también tenemos problemas en matemáticas. ¿Qué ponemos? Más matemáticas, pero también en ciencias experimentales. Más ciencias experimentales. El problema es poner más, enseñar más horas, dedicar más tiempo. O el problema es qué es lo que se hace cuando se está enseñando estas matemáticas, estas comprensión lectora. El problema, aquí lo tenemos planteado, cómo pasamos de unos resultados educativos a cómo conseguimos trasladar que este proceso no sea más de lo mismo, de tal modo cuando vuelvan a ponernos otras pruebas, no digamos, ¡qué desastre! Está claro que en una situación ideal deberíamos partir de un proceso en el que pudiésemos identificar cuáles son las características de esta práctica educativa que es mejorable y a partir de este análisis hacer un paso adelante. Pero aquí nos planteamos lo que estuvisteis ayer en mi presentación, nos planteamos el primer problema. ¿Cuáles son los referentes teóricos que nos permiten analizar una práctica? Porque si tenemos que esperar los resultados ya lo sabemos. El problema es cómo saber si esta práctica es más o menos apropiada. Y aquí es donde, si íbamos a parar a los paradigmas, veíamos que nos era difícil, porque si os fijáis, los paradigmas engloban aspectos que son técnicos con aspectos ideológicos. Lo que hicimos es intentar diferenciar estas dos referentes. Identificamos que cada paradigma, que cada práctica educativa tiene dos referentes teóricos. El primer referente está relacionado con la pregunta de ¿para qué sirve la enseñanza? ¿Cuáles son los fines de la enseñanza? ¿Qué debemos enseñar? Y ¿qué debemos enseñar? El ¿para qué debemos enseñar? De tal modo que nos es fácil ya analizar en primer lugar es cuando nos podemos decir tenemos un posible referente. Imaginaros que tenemos dos prácticas de aula distintas. Estamos en una escuela donde tenemos dos profesores A y B, y un profesor para enseñar, por ejemplo, la transformación de las materias primas, lo que hace es utiliza el modelo convencional y lo que hace es plantea un problema a los alumnos. ¿Qué os parece? ¿Por dónde vienen y cómo llegan a nuestras manos? Pues un panecillo o cualquier objeto determinado, y les hace esta pregunta más o menos retórica. Algunos alumnos responden y al final el profesor le dice: ahora os lo voy a contar. Es un profesor, imaginaros, un profesor que tiene capacidad comunicativa y cuenta de una manera agradable, interesante, el proceso de transformación de las materias primas hasta llegar a productos concretos. Lo imagináis ya. Luego, al acabar esto, les dice: ahora coger el libro de texto, tomar el libro de texto y leerlo y estudiarlo, porque dentro de unos cuantos días os voy a poner una prueba. Tenemos profesor A que para el tema concreto ha utilizado una estrategia determinada. Al mismo lado, porque este centro es un centro que tiene dos líneas paralelas, una maestra sobre el mismo tema
con alumnos parecidos, empieza la clase también diciendo ¿dónde aparece? ¿Por qué? ¿Cómo ha llegado este panecillo a mis manos? ¿O cómo ha llegado este pluvial a mis manos? Les preguntan a los alumnos, pero les dicen no quiero que me lo digáis ahora, sino lo que haremos es un trabajo en equipos. La maestra tenía organizada la clase en grupos cooperativos y les dice, ahora, entramos en equipo, haceros preguntas de dónde viene todo esto. Haceros la pregunta y la correspondiente respuesta. A partir de aquí luego hace un debate en los distintos equipos y determina que no hay un conocimiento exacto, sino cada uno tiene opiniones determinadas. Dice, vamos a hacer una investigación bibliográfica. Y a partir de aquí les dice, vayamos a la biblioteca y a partir de ahí empiezan a buscar una investigación por equipos y al final, después de ese trabajo, los representantes de cada uno de los equipos hacen una exposición a todo el grupo y al final la maestra extrae unas conclusiones. Tenemos dos prácticas educativas, diferencias, y les hace la pregunta correspondiente de ¿por qué hacéis lo que hacéis? ¿Y cuál es su respuesta? Resulta que A dice, yo hace 20 años que lo estoy haciendo así, ves al alumno, se lo pasa bien y aprende. ¿Y qué dice la maestra? Dice, yo no sé si son 20 años, pero hace 15 años que lo estoy haciendo así, mis alumnos se lo pasan bien y aprenden. Están utilizando para defender su práctica la experiencia. Y con la experiencia solo difícilmente avanzarán. Necesitamos superar este análisis. ¿Y cómo superamos este análisis? Lo que hace este director, les hace unas preguntas. Lo que hace es toma la pizarra, describe la secuencia didáctica de uno y de otro y les pregunta, a ver, ¿qué cosas habrán aprendido los alumnos con lo que habéis hecho? Pero en concreto, ¿qué conocimientos habrán adquirido? O sea, en concreto, ¿qué hechos y conceptos habrán aprendido? Los de la, ¿qué habrán aprendido? Los contenidos relacionados con con la materia prima y cómo a partir de la materia prima llegamos a. Y los alumnos de la maestra B, de conocimientos, solo conocimientos, de saber lo mismo, la transformación de las materias primas. Por lo tanto, conocimientos, tendremos lo mismo, pero si les preguntamos, nos preguntan, ¿y qué sabrán hacer? O sea, contenidos procedimentales. Y les preguntamos a los de hacemos el análisis y vemos que habrán, cuando el profesor estaba hablando, ¿qué es lo que hacían los alumnos? Que aprendían a escuchar. Luego, cuando les dieron, y ahora tomar el libro de texto, ¿qué hicieron? Comprensión lectora y estudio. Y luego, cuando tuvieron que hacer la prueba escrita, pues hacer una prueba escrita. Habían aprendido a escuchar, a estudiar en el libro y hacer una prueba. Miramos a la profesora B y le preguntamos, ¿qué has hecho? Que ya sabemos lo que han aprendido en relación a los conocimientos y en relación a los procedimientos que habrán aprendido. Trabajar en equipo, a debatir, a exponer, a buscar información, a extraer los datos más, a aprender formas de extraer la información, contarlo a los demás, etc. Vemos que aquí empiezan a haber diferencias. Y por último, les hace la tercera pregunta. ¿Y qué conflictos habréis tenido en clase que os ha obligado a intervenir para que sean de un cierto modo? O sea, ¿qué actitudes habrán conformado? En el caso del profesor B, ¿qué actitudes tendrán los alumnos? Cuando estoy hablando, pues desde respeto al maestro y de escucha activa. Cuando tienen que estar estudiando, pues responsabilidad en el trabajo autónomo, planificación y capacidad de trabajo autónomo. Y a la hora de hacer el examen, pues ser honestos y no copiar desde el lado. ¿De acuerdo? Claramente unas actitudes distintas. Miramos unas actitudes determinadas. Miramos al profesor B, a la maestra, y vemos qué conflictos tendrá cuando tienen que trabajar en equipo. Pues habrán conflictos en los que tendrán que intervenir para que sean solidarios, colaborativos, tolerantes, cuando tengan que hacer el debate, que sean respetuosos con el turno de palabra,
que sean honrados a la hora de, cuando tengan que ir a la biblioteca, cuando vayan a la biblioteca, pues que no vayan corriendo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habrán aprendido una serie de actitudes. El director, mientras estaban explicando esto, lo ha escrito en la pizarra. Y cuando el profesor ha visto las dos columnas, ha mirado a la profesora y le ha dicho, estás equivocada, chica. Dice, ¿por qué estoy equivocada? Porque, ¿quién te ha pedido a ti esto? Nosotros lo que necesitamos es formar para los estadios siguientes. Y el estadio siguiente es el universitario. ¿Y qué le van a pedir en la universidad? Le van a pedir qué contenidos, la transformación de las materias primas, qué procedimientos estudiar y qué actitudes, respeto al profesor y autonomía personal, etcétera, etcétera. Yo estoy trabajando con aquello que necesitan los alumnos. En cambio la maestra dice, no, chico, esto no es así. Ahora, en el siglo XXI, no solo debemos formar para la universidad, debemos formarlos para la vida. Y por lo tanto, debemos ofrecerle unos conocimientos, evidentemente, pero además unas actitudes y unos procedimientos distintos. De tal modo que depende de lo que pensemos, que debe ser las fines de la enseñanza y por lo tanto el tipo de ciudadano que vamos a formar, será bueno un modelo u otro. Por lo tanto, el primer referente para analizar una práctica educativa es que se corresponda con los fines que se pretenden. ¿Qué nos pasa a España con las pruebas PISA en comprensión lectora? Pues que resulta que las pruebas internacionales hacen referencia a un perfil determinado, que viene a decir que lo importante de la lectura es la comprensión y la expresión de aquello que hemos entendido. Y por lo tanto, las pruebas que se hacen son fundamentalmente de comprensión y luego de expresión personal sobre qué opinas de aquel texto, no del texto, qué opinión personal tienes sobre lo que dice aquel texto. De tal modo que un puntaje de 0 a 100 puntos, de 100 puntos, solamente el 10% es de morfosintaxis, es de gramática, solo el 10%. ¿Qué pasa en las escuelas españolas? ¿Qué es lo que enseñamos en España? En España enseñamos fundamentalmente morfosintaxis, gramática. Y no trabajamos la comprensión lectora. Por lo tanto, es lógico, si resulta que allí nos piden peras y nosotros enseñamos manzanas, está claro que nunca tenemos éxito. Claro, el problema, por lo tanto, la primera pregunta es decir, podríamos decir, España no quiere participar en las pruebas PISA porque considera que lo importante no es la comprensión lectora, sino lo importante es saber gramática. Claro, el problema que estamos teniendo en España es que además todos entendemos que sí que deben saber comprensión lectora. Lo que pasa es que la mayoría de profesores, ¿qué es lo que sabemos hacer? ¿Qué prácticas sabemos hacer? ¿En cuál nos sentimos más cómoda? En esta. Porque es la que heredamos. Porque los fines de la enseñanza eran aquellos. Cuando nos planteamos ahora qué pretendemos y nos trasladamos aquí, a veces tenemos incoherencias, porque defendemos esto, pero en cambio utilizamos esta estrategia. Por lo tanto, lo primero que nos planteamos es que para poder identificar una práctica, lo primero que tenemos que saber, reconocer qué es lo que pretendemos en un centro determinado. Por lo tanto, la pregunta es, en vuestro centro, en vuestro proyecto institucional, ¿qué pretendéis de vuestros alumnos? ¿Qué garantizáis que al final de la enseñanza van a conseguir ser vuestros alumnos? Conocer, saber hacer y ser. Por lo tanto, ya tuvimos el primer referente. Tenemos un referente que además, como dijimos ayer, es un referente opinable. Algunos pueden pensar que debe ser esto y otros pueden pensar que debe ser este otro. Pero si todos pretendemos formar a personas con unas características determinadas, no todo sirve. Y por lo tanto, la pregunta de aquello de cada maestrillo con su librillo ya es relativo. Porque si estamos en un mismo centro, lo que no puede ser es que un profesor esté preparando en una dirección determinada, otro B en otra dirección, otro en otra C, otro en la D. ¿O creéis que sí? Está claro que los fines son para todos. Los fines son iguales para todos. Por lo tanto, ya tenemos el mismo referente. Ya tenemos un referente, pero el segundo es, ¿con esto es suficiente para determinar una práctica? Porque
Porque claro, yo puedo hacerlo con un método o con otro, pero hacerlo mal. O sea, todos conocemos profesores que utilizan el método A, pero en cambio son pesados, aburren, o sea, no lo hacen muy bien. Y otros que hacen el método este, que hacen muchas cosas, aparentemente quizás se lo pasen bien, pero aprenden poco. Por lo tanto, la pregunta, muy bien, ya sabemos, ya tenemos el primer referente. Estás trabajando los contenidos que se corresponden con los fines de nuestra institución. Muy bien, ya tenemos este acuerdo, pero lo hacemos bien, y aquí aparece el segundo referente. El referente científico, ya no opinable, que nos dice cómo aprenden las personas. Tenemos conocimiento suficiente para saber que las personas aprenden con modelos elaborativos personales, a partir de procesos singulares de construcción personal. Y digo de construcción, y no estoy hablando de constructivismo, sino la idea tan simple de construcción, que para poder edificar una casa, primero tienes que hacer, en función de cómo sean los cimientos, de cómo sea el terreno, tendrás que hacer un cimiento de unas características u otras. Segunda, que no puedes construir el segundo piso si no está el primer piso construido. Y que si tienes que construir el segundo piso, las columnas del segundo piso tienen que tener una continuación de las del primero. Así de simple, así de complicado, porque los cimientos, porque cada alumno tiene materiales distintos e implican acciones distintas. El proceso no es acumulativo, los alumnos no aprenden memorizando solo, algunas cosas sí y otras no. Por ejemplo, científicamente sabemos, por ejemplo, que los hechos, los nombres de los ríos de las capitales de las obras más importantes de, ¿cómo se aprenden? Memorizando. ¿Sí? Los hechos se aprenden repitiendo 9 veces. Y atención a la diversidad. Algunos necesitarán 3 veces, otros 4 veces, otros 20 veces. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la mejor forma de enseñar, dado que esto era así, el mejor modelo para enseñar los hechos es este. Yo lo cuento y ¿qué tenéis que hacer vosotros? Estudiar, escuchar y luego estudiar. Por lo tanto, es perfecto. Pero resulta que cuando tenemos que enseñar contenidos conceptuales abstractos, el concepto de densidad, ósmosis, sujeto, etcétera, etcétera, ¿cómo se aprenden los conceptos? ¿Se aprende repitiendo n veces la definición? No. Decís que no, pero fijaros que los que estamos aquí, seguramente muchos de nosotros, aprendimos conceptos. Y por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Concepto isla. Todos somos capaces de repetir aquello de me vais a ayudar. Isla, porción de tierra rodeada. Porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Hagamos una lectura comprensiva de lo que acabamos de decir. Porción de tierra. ¿Qué es una porción de tierra? Pedazo. Si dijéramos porción de la tierra, decimos no, porción de tierra. Decimos rodeada de agua por todas partes. Por todas partes, desde pequeñitos sabemos que es delante, detrás, derecha, izquierda, y arriba y abajo. O sea, ni un submarino en plena inmersión. ¿Cómo aprendimos el concepto? El concepto lo aprendimos porque al lado del dibujito había, al lado de la definición había un dibujito con una isla. Generalmente con una palmera. Sí. Si no hay palmera, no es isla. Aprendimos mediante un proceso de construcción personal, a partir de lo que veíamos y a partir de las capacidades que tenía el alumno para generalizar aquello que veía. De tal modo que aprendimos no a partir de la definición. Por lo tanto, el modelo que servía para los hechos ya no es tan bueno como para los conceptos. Porque en el momento que estamos trabajando los conceptos, implica que el alumno debe ir comprendiendo. Pero yo, ¿cómo sé que lo están comprendiendo? ¿Cómo sé que lo están construyendo? Si solamente hablo yo, que es lo que me está pasando ahora. ¿Cómo sé? Alguna de vosotras está mirando con una cara de mucha atención, frunciendo el ceño, y a veces hace así con la cabeza, por lo cual puedo pensar, qué gran actividad mental que está realizando esta maestra. Pero realmente está haciendo actividad mental o está pensando en lo que era esta tarde. No lo sabemos, pero sabe que yo voy a considerarla bien si vas haciendo así con la cabeza y pones cara de atención. No, además no puedo ayudar, no conozco si está pensando o no, y en qué está pensando, ni si la puedo ayudar en lo que está pensando. Pues bien, existe un conocimiento, esto mismo diríamos
con los procedimientos. ¿Cómo se aprende a bailar? Bailando. ¿Cómo se aprende a escribir? Escribiendo. A analizar, analizando. A colaborar, colaborando. A trabajar en equipo, trabajando en equipo. Se aprende a hacer haciendo. Y haciendo con modelos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se aprenden las actitudes? No se aprende diciendo seré solidario, seré solidario, seré solidario. Evidentemente no. Se aprende mediante conflictos en los que debo ser solidario. Y alguien me va reconduciendo a que sea solidario. Estáis viendo pues que hay un conocimiento que nos dice, cuidado, si lo que pretendemos enseñar es solamente contenidos factuales memorísticos, el modelo A es bueno. Pero si lo que pretendemos enseñar es contenidos factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales, podemos decir que este modelo, si lo hace bien, está más cercano a. Tenemos un conocimiento científico que nos aportan las distintas corrientes que han estudiado el aprendizaje. En estos momentos, en el siglo XXI, existe un consenso notable entre las distintas corrientes que han estudiado el aprendizaje. De tal modo que todos están más o menos de acuerdo en lo que hemos dicho anteriormente, y mucho más. Por lo tanto, cuando realizamos esto, es cuando nos podemos plantear ya ámbitos e indicadores que nos permitan analizar las prácticas educativas, de tal modo que, a partir de ellos, podamos analizar la práctica educativa que teníamos y ver realmente hasta qué punto corresponde con los fines educativos y hasta qué punto la práctica es apropiada al conocimiento científico. Este fue el marco teórico en el que nos planteamos la investigación. Y a partir de aquí, el problema era, ¿y cuáles son estos ámbitos o indicadores? Primero los ámbitos y luego los indicadores. Sí, por favor. Tenemos ya en un centro educativo. En el centro educativo tenemos este esquema. Por un lado tenemos el aula, donde se producen los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el centro educativo, la institución educativa, la escuela. Ya tenemos las finales educativas y empezamos. Veremos que uno de los ámbitos primeros para preguntarnos si aquello funciona o no funciona, si una práctica funciona o no funciona, por favor, sí, puedes estar con él, sí. Sería, sí, primero preguntarnos los objetivos, si los objetivos didácticos de mi unidad didáctica, de aquello que estoy realizando yo, se corresponden con los fines que pretende el centro. Primeras preguntas, primer ámbito. Segundo ámbito estaría relacionado con, ¿y los contenidos que estoy trabajando en mi lección, en mi unidad didáctica, se corresponden con los objetivos y a su vez con los fines del centro? Ya tendríamos otro ámbito. Hasta aquí no es necesario, el referente teórico solamente son los fines de la escuela. Aún no interviene el conocimiento del aprendizaje. Pero el paso siguiente es, ¿estamos secuenciando bien los contenidos? A lo largo en la clase y a lo largo del curso y a lo largo de la escolarización. Y aquí ya sí que aparece un conocimiento científico. Sabemos que para que se pueda ser aprendido debe tener en cuenta los niveles cognitivos del alumno, su nivel de desarrollo, y por lo tanto no podemos enseñar todo en cada momento. Y además unos contenidos dependen de otros. Por lo tanto deben estar secuenciados. La secuenciación de los objetivos sería el ámbito 3. Luego entraremos en el ámbito más importante, que sería el 4, el cómo enseñar. Ya tengo identificados los contenidos, cuándo los tengo que enseñar y ahora los voy a enseñar. Y aquí aparece el ámbito más amplio. Este ámbito de la metodología encontramos pues cómo debe ser la secuencia formativa, cómo deben ser las relaciones interactivas en clase, el papel del profesor y del alumno, el cómo debe ser la organización social del aula, o sea, la dinámica grupal, el cómo debe ser el uso del tiempo, el uso del espacio, el uso de los materiales curriculares, los libros, etcétera, etcétera, la evaluación, esto y que me dejo, la organización de los contenidos, cómo presentamos los contenidos. De tal modo que ya tenemos el ámbito 4 y por último, estrechamente relacionado con él, la evaluación. Ya tenemos lo que es el ámbito concreto, los distintos ámbitos de el aula. Pero está claro que los alumnos no aprenden solo con lo que sucede en las aulas y además tiene unas consecuencias en relación al profesorado y la organización. De tal modo que los ámbitos para poder identificar la mejora en el centro no solo corresponden al aula, sino como consecuencia también al papel del profesorado, al desarrollo del profesorado, a las competencias del profesorado, a las características del profesorado.
Evidentemente, si determinamos que el modelo debe ser este, el A, el expositivo, está claro que tenemos que tener una organización de clase, un desarrollo profesional de maestros que sepamos hacer esto. Por contra, si entendemos que debe ser, los fines de la enseñanza están dirigidas a enseñar conocimientos, habilidades y actitudes, está claro que el modelo, el profesional apropiado es aquel que sabe utilizar estas metodologías. Por lo tanto, identificamos también que para poder mejorar debemos, el desarrollo docente, el sexto ámbito, debe estar de acuerdo con las prácticas que se hacen en el aula. O sea, el desarrollo de los profesionales debe estar de acuerdo con la metodología apropiada para este centro. Y por último, tendríamos el ámbito 7, organización escolar, en cómo nos organizamos. Fijaros que nosotros tenemos una tradición de organización de centros centrada en departamentos de áreas. ¿Y por qué esto? Porque el objeto de estudio, históricamente han sido las materias el objeto de estudio. Pero cuando decimos queremos formar integralmente a las personas, el objeto de estudio son las personas, son los sujetos. Y por lo tanto, aquello que deben aprender ellos en función de su proceso de aprendizaje. Y por lo tanto, el equipo natural para organizar un centro ya no son los departamentos, sino son los equipos docentes que atienden a un grupo determinado. No quiere decir que no tenga que existir una revisión y una valoración y una definición de cómo debe ser por cada una de las áreas. Pero el grupo natural, en un modelo que pretende formar integralmente a las personas, implicaría una organización determinada. Por ejemplo, el tiempo. ¿El tiempo está al servicio del aprendizaje o es el aprendizaje el que está al servicio del tiempo? En la escuela se dice de 8 a 9 una cosa, de 9 a 10 otra, de 10 a 11 otra. Está claro que si quiero yo montar un debate con una hora no tengo bastante, necesito 3 horas y necesito un tiempo determinado. Está comprobado que esto aguanta el viento, ¿no? Tranquilos. Pues bien, ya resolvimos el primer problema. El primer problema era identificar los ámbitos de intervención. Sí, por favor. De tal modo que ahora nos planteamos, por lo tanto, de cada uno de estos ámbitos, objetivos didácticos, contenidos de aprendizaje, secuenciación, metodología, etcétera, etcétera, podemos ya establecer hasta qué punto las finalidades o los principios intervienen. Y una cosa que identificamos claramente es que no todas las instituciones tienen los mismos fines. Por lo tanto, cuando estamos hablando de indicadores de calidad o características de análisis de la práctica, no pueden existir universales. Las características de calidad sobre aquello que está bien o está mal no puede ser universal, porque será en función de las características de los fines de cada uno de los centros. Estamos hablando de enseñanza, de formación en general, de prácticas educativas. No estamos hablando solo de prácticas educativas en la escuela. Por tanto, la pregunta sería, si queremos formar a un abogado, la primera pregunta es, ¿qué tipo de abogado quieres? ¿Cómo quieres al abogado? Harvard tiene una idea clara de cómo debe ser el abogado. En la Universidad de Barcelona, por ejemplo, la idea que tiene es muy distinta a la de Harvard. Y por lo tanto, las prácticas pueden ser distintas. O sea, en cada caso, la práctica apropiada para mejorar puede ser distintas en función de lo que pretendamos. Por ejemplo, en nuestra institución estamos haciendo ahora la formación de los bomberos de España. Bomberos. Claro. ¿Cuál es la práctica educativa más apropiada? ¿Un modelo expositivo? Por ejemplo, una unidad didáctica de ellos es el túnel del fuego. El túnel del fuego es básicamente tiene que pasar por un túnel. Evidentemente, ¿cuál es el método? ¿El A o el B? No, es aquel que corresponda con lo que pretendes. ¿Y qué pretendes? Uno, para poder dar respuesta a este reto, pasar por un túnel de estas características, ¿qué se debe saber? Pues se deben saber cosas. Depende del tipo de llamas, será de unos productos determinados y tendrá unas temperaturas determinadas. Por tanto, necesitan saber esto. Pero ¿qué necesitan saber hacer?
dice correr, necesitan unas técnicas determinadas de avanzar con su equipo y también con unas precauciones determinadas. Y luego además que necesitan unas actitudes determinadas, agallas, para poder hacer esto. Por lo tanto, es cuando te preguntas cuál es la metodología más apropiada para los conocimientos, será estudiar. Para lo que es el trabajo de pasar por el túnel, se hace una simulación con túnel, tiene un túnel que da miedo, y por lo tanto practicarlo, o sea, pues se aprende a bailar bailando. Y por último, las actitudes, pues decirle qué guapos que sois, son los mejores del mundo y seréis la pera, si conseguís hacer esto. Hay algunos que dicen, me retiro y haré otra cosa y no haré de bombero ya, en mi vida. Está claro que lo que hacemos es, en primer lugar, para analizar una práctica, para decir qué práctica es la más apropiada, qué pretendemos de este aprendiz, sea quien sea, y luego el conocimiento que tenemos. Y nos permite determinar cómo debe ser la metodología de enseñanza. Con ella podríamos establecer las características de calidad para este centro, para esta escuela, para estos bomberos, y luego a partir de aquí establecer indicadores de calidad para cada una de estas características. Este es el esquema teórico en el que estuvimos trabajando. En estos momentos ya hemos identificado más de 300 características de calidad y más de 2000 indicadores contrastados empíricamente. Cada uno de ellos tiene un soporte científico correspondiente. Ya tenemos solucionamos de algún modo el planteamiento teórico, empezamos a hacer la investigación, por favor, sí. Pero nos encontramos con otra cosa. Muy bien, este era el esquema teórico. Pero vamos a los centros. Y nos encontramos que con los centros con un problema. Nosotros podemos determinar cuáles los fines de esta escuela y el conocimiento científico. Y nos sale una metodología ideal. Depende del grado de profundidad que tengan estos fines, el grado de utopía de estos fines, la metodología que sale es ideal y muy alejada de la realidad de aquel centro, de aquella institución. Y por lo tanto vimos que no había suficiente con esto, que esto era un parámetro que nos ayudaba a conocer los centros, pero que teníamos que tener en cuenta los condicionantes de la práctica educativa. El número de alumnos, las características de los alumnos, la estructura del centro, los compañeros que tenemos en el centro, etcétera, etcétera. Condicionantes de distinto tipo que nos impiden hacer aquello que deberíamos hacer. Pero tenemos claro, en primer lugar, lo que deberíamos hacer y en segundo lugar tenemos claro aquellos condicionantes que no nos ayudan, entre ellos la formación del profesorado. La mayoría diremos, muy bien, todo esto es muy bonito. Por ejemplo, si ponemos allí competencias para la vida, ayer dije que al menos 30 años, porque si ponemos competencias para la vida, todos los modelos que salen, o sea, no hay ningún modelo de enseñanza que sea como el de A, ni uno. Simulaciones, análisis de casos, proyectos, siempre trabajos colaborativos, trabajos de investigación del alumno, participativos, etcétera, etcétera. Una gestión del aula extremadamente compleja, y no se pasa de las seguridades que tenemos en el modelo que tenemos a un modelo que puede parecer para muchos, cuando los ves, caótico. Los alumnos se levantan, se mueven, hablan, etcétera, etcétera. Dicen, esto no puede ser. No se pasa de un modelo a otro porque en un año, o porque lo diga la administración, sino que es necesario un proceso. Y por lo tanto identificamos cuáles eran los condicionantes, de tal modo que la metodología más apropiada en un centro es la posible en este curso. Pero si podemos variar los condicionantes, podemos ir avanzando en la mejora de la práctica. Con lo cual, también llegamos a una conclusión. Llegamos a la conclusión de que la calidad en la enseñanza, cuando se habla de calidad en la enseñanza, se debe entender como una mejora continua. Solo mejora continua de la práctica educativa. Lo importante es avanzar, porque nunca llegaremos al ideal. Nunca. Lo importante es avanzar, pero para avanzar necesitamos saber en qué debemos avanzar. Y aquí es donde convertimos esto, intentamos convertir esto en un instrumento que, recogiendo el esquema anterior, a partir de las finalidades del centro relacionados con el alumnado, o sea, el perfil del egresado,
identificamos cuáles son los contenidos que se deben trabajar y a partir del conocimiento científico ya podíamos establecer un instrumento. La idea era convertirlo en un instrumento que nos permitiese saber en qué deberíamos mejorar, cuál es el paso siguiente que debíamos hacer en un centro. A esto le llamamos autodiagnóstico pedagógico, porque teníamos que no debía ser una acción externa, sino que debía ser el propio profesorado el que hiciese este análisis. Y por lo tanto, lo que pudimos generar a partir de estas características e indicadores, una serie de cuestionarios que los pasamos a los profesores. Estos profesores individualmente y anónimamente contestan y podemos identificar no qué debe mejorar un profesor, sino cuáles son las mejoras que debe realizar el centro. De tal modo que ahora sí que podríamos decir que mediante el autodiagnóstico pedagógico analizamos la práctica educativa y aquí podemos establecer ya un plan, lo que podemos llamar un plan estratégico de mejora o plan estratégico pedagógico. O sea, un plan de mejora de la práctica. Porque el objetivo, insisto, es no sancionar. El problema que tenemos cuando dicen una evaluación externa, dice me van a sancionar, me van a calificar, me van a decir que el planteamiento este es un absurdo. El que lo intente está equivocado, el país que lo intente. Lo que necesitamos es reconocer en qué podemos mejorar. No nos sirve de nada que nos digan que estamos bien o está mal, sino cuál es el paso siguiente que debemos dar. Y por lo tanto, entendemos que este esquema se puede completar de tal modo que cuando podamos intervenir en la causa, y lo más lógico es que podamos ir mejorando los resultados. Lo lógico es que si todos trabajamos analizando nuestra práctica con una dirección determinada, lo más lógico es que mejoren los resultados. Algunos nos preguntan, esta investigación empezó hace 7 años, y algunos nos preguntan, bueno, pero han mejorado los resultados de nuestros alumnos. Decimos, las escuelas pilotos primeras en las que iniciaron esto, que eran 50 escuelas, la mayoría eran escuelas públicas, han mejorado, diríamos, están mejorando las prácticas, pero saber los resultados los sabremos dentro de unos cuantos años. No hay conocimiento suficiente, pero está claro que como más compartamos el mismo proyecto, más posibilidades tenemos de acertar. Porque aquí hay una idea clave, que se acabó lo de cada maestrillo con su librillo. Se acabó. Porque si resulta que tenemos unos fines que son para todos y un conocimiento científico que es el que es, el resultado es una metodología determinada, unas metodologías determinadas, de tal modo que todo centro debe tener su metodología. Y cada profesor llevar a cabo su metodología con su estilo personal, con sus maneras personales de comunicarse con los alumnos. Pero la metodología depende, hemos visto que depende de lo que vamos a enseñar, puede ser una u otra. Por lo tanto, si todo el centro está enseñando en la misma dirección, es lógico que tenga la misma metodología. Harvard, porque es la primera universidad del mundo, ¿qué tiene de diferente con las demás? Pues que tiene su metodología. Todos los profesores, evidentemente, tienen muy buenos profesores. Pero aquello que tienen en común es que todo profesor que tiene que dar clases en Harvard tiene que utilizar metodologías participativas. Tiene que formar en competencias. Y por tanto, simulaciones, análisis de casos, etcétera, etcétera. Y todos los profesores, si quieres ser un profesor de Harvard, tienes que utilizar esta metodología, con su estilo personal, pero la metodología Harvard. Pues bien, podemos demostrar con esta investigación que cada escuela debe tener su metodología. Evidentemente, metodología ideal, y haremos lo que podamos. Pero está claro que si todos remamos en la misma dirección, lo más lógico es que los resultados, los alumnos avancen más. El paso siguiente era, ya hemos hecho la investigación, ya conocemos cuáles son los parámetros, los ámbitos, indicadores, pero ahora el problema era cómo hacer esto operativo, porque una investigación pues, se hace con unos medios determinados y lo importante era generalizarlo, cómo conseguir la generalización de esto. Y aquí es cuando vimos la necesidad de operativizar esto, hacerlo sencillo, entre comillas, sencillo, que no costase mucho esfuerzo y que con el mínimo esfuerzo posible por parte de la institución pudiésemos tener un autodiagnóstico que permitiese conocer por dónde debemos mejorar.
A esto le llamamos sistema Scalae. Scalae es un término latín que quiere decir escalón, quiere decir peldaño. La idea es esta, la de ir avanzando peldaño tras peldaño. Pues bien, con este sistema, cuando haces un análisis de un centro, cuando los profesores utilizan los indicadores específicos para su centro en función de estas finalidades, las finalidades de la institución, y llevan a cabo el cuestionario que se ha hecho, es proceso para este centro, realizan el diagnóstico, nos encontramos con esquemas de estos, parecidos a esto. Un diagrama primero, donde vemos que en este centro, en el caso de que fuera un centro de verdad, veríamos que los objetivos didácticos nos dicen, cuidado, digo que no es de un centro determinado, pero se dan en centros como este. En algunos centros hay un 40% del profesorado que dice, lo que yo enseño, los objetivos de mis unidades didácticas, no se corresponden con los fines del centro. Más del 40% en muchos centros. Otros que te dicen, columna 2, barra 2, contenidos de aprendizaje. Te dicen, la pregunta es, ¿los contenidos de aprendizaje se corresponden con los objetivos didácticos y los fines del centro? Pues hay un porcentaje de un 30 o 40 que te dicen, no, estoy enseñando cosas que no se corresponden con aquello que yo pretendo. Siguiente, secuenciación de objetivos y contenidos. Pues que algunos objetivos y contenidos no están secuenciados en función de las capacidades del alumno. Por ejemplo, es habitual en todos los países enseñar los cambios estacionales a una edad en la que es imposible entenderlo. A nosotros se nos enseñó en una edad que es imposible entenderlo. Imposible. De tal modo que cuando nos preguntan ¿y por qué se producen los cambios estacionales? ¿Qué decimos? Aquí, todos calladitos, por si acaso. Pero algunos empezamos a decir, ¿por qué estamos más cerca del Sol? Nos acordamos de la elíptica, etc. Está claro que para poder entender los cambios estacionales implican la combinación de 12 variables al mismo tiempo. Que la tienda redonda, que rota por sí misma, que lo hace en relación a un eje, que tiene el momento de traslación. 12 variables. Los chicos y chicas, hasta que no tienen 12 o 13 años, son incapaces de articular más de 3 variables al mismo tiempo. Y se lo enseñamos en España en cuarto de primaria. Cuarto o quinto. Resultado, que es cuando se nos enseñó a nosotros, cuando teníamos 9 o 10 años, y el resultado fue que al final no sabemos por qué no estaba secuenciado. Segundo, otras preguntas relacionadas con la secuencia formativa. La secuencia formativa, pues la pregunta es, entre ellas, ¿se parte de los conocimientos previos, esta secuencia formativa? Se parte de situaciones funcionales significativas, o sea, el alumno sabe por qué está aprendiendo aquello que está aprendiendo, etc. Y así sucesivamente en relación a las relaciones interpersonales, la organización social del aula, espacios educativos, etcétera, etcétera. Resultado final, que tenemos una imagen de aquellos espacios de mejora que tiene el centro. Por tanto, definimos por dónde debemos mejorar. Pero en segundo lugar, y más importante para mí, ha sido el resultado más gratificante de toda la investigación. En estos momentos ya tenemos más de 140 centros que han aplicado y han utilizado ya esta metodología, y en todos se cumplen los mismos principios. En todos hay espacios para mejorar, pero en todos hay actividades que son apropiadas. Pero lo más importante, en todos los centros existen maestros que disponen de estrategias apropiadas al ideal metodológico del centro. En todos. Por lo tanto, lo importante no es ir a buscar una formación externa, sino es reconocer en el centro quién tiene aquella práctica y compartirlas. Es decir, yo te paso esta, tú me pasas la tuya. Compartirlas. Porque juntando todas las buenas prácticas podemos conseguir la metodología que se acerque a la metodología ideal. Esto es importante porque los que hemos dedicado mucho tiempo a ayudar a administraciones a hacer planes de formación de profesorado, ahora estamos trabajando con México y tienen 1.200.000 profesores que se dice que tienen que pasar de un modelo expositivo a un modelo de enseñanza por competencias. ¿Cómo se hace esto? No existen formadores suficientes en el mundo para ayudar a estos profesores a esa transición. No existen. Pero en cambio sí que podemos demostrar que en todas las escuelas existen maestros que dominan alguna u otra técnica.
Y por tanto la cuestión es, yo te lo enseño a tú y tú me lo enseñas a mí. O nos lo enseñamos entre todos, compartimos las prácticas. Este sería uno de los datos más interesantes, porque podemos decir que sí que es posible, si se dan las ayudas pertinentes, avanzar hacia una mejora. Bien, el sistema, además de ofrecer estos gráficos, por favor, establece además para cada uno de los indicadores, que son cerca de, depende del centro educativo, pero pueden ser de 60 a 90 indicadores, depende de la etapa. No solo plantea esto, sino, por ejemplo, en las secuencias didácticas, de acuerdo con este principio, resulta que tenemos, en un caso, que los de ciencias, en conjunto, solamente el 33% cumple con este criterio de calidad. Y de ellos, los de ciencias, el 50%, los de lenguas, el 100%, los de matemáticas, el 33%, los de orientación, el 100%, sociales, 60%, tecnología, 50% y visual y plástica, 0%. Además, podemos identificar en las distintas áreas en qué situación se encuentra. Con lo cual, también os puede decir, pues mira, debemos, los de ciencias, no, los de lenguas, por favor, explicarnos cómo dais respuesta a esto, cómo lo hacéis, etcétera, etcétera, y los demás aprenderemos. Digo que es anónimo y por lo tanto no sabemos si ha sido uno u otro, pero sabemos que aquello hace falta mejorar en el centro, independientemente de las personas. No hemos tenido nunca ningún problema posterior del profesorado diciendo, creando conflicto por el hecho de haber hecho este análisis. Porque, insisto, entendemos que se tenía que hacer anónimamente y que los resultados debían ser en relación a las mejoras del centro. Evidentemente serán personales, pero colectivamente. A partir de esto, además, por favor, sí. También pudimos encontrar, dentro del proceso de respuesta al cuestionario, también se les hace preguntas, como por ejemplo, ¿por qué no haces esto que teóricamente deberías hacer? Nunca se plantean estos términos, porque si no, evidentemente, diríamos, habría muchas mentiras, ¿no? Ya sé lo que tengo que escribir y por tanto, sino que es un cuestionario en el que todas las preguntas, todas las respuestas posibles son convincentes, son prácticas reales y por tanto la sensación es que está bien. Pero se les dice, ¿qué es lo que te impide hacerlo mejor? En cada caso. Entonces dicen, son condicionantes de carácter cultural, o sea, pensamos que debe ser de este modo y no de otro, son condicionantes de competencia, si sabemos hacerlo o no, son condicionantes del contexto, número de alumnos, las instalaciones, las familias, etcétera, etcétera, o están relacionados con los recursos. No tenemos recursos suficientes para ello. Con lo cual, también podemos hacer un análisis de los condicionantes que impiden llevar a cabo aquel indicador o aquella característica correspondiente que se pretende mejorar. Y al final, sí, por favor, el instrumento permite ofrecer a cada centro proyectos de mejora. O sea, se le dice no solo a esta es la radiografía, sino que a partir del análisis hemos conseguido un instrumento, yo diría que es bastante fácil, que permite establecer proyectos de mejora a partir del análisis de los resultados, proyectos de mejora que se pueden hacer en cada centro, donde se indica lo que ya se está haciendo bien en relación a este proyecto y qué es aquello que se puede mejorar. Con lo cual, tenemos ya una línea directora, una propuesta, una hoja de ruta que nos marca el proceso de mejora en el centro. Con la seguridad de que la mejora no es una decisión del equipo directivo o de alguien iluminado que ha soñado aquella noche en que deberíamos trabajar cooperativamente, tendríamos que hacer asambleas, etc., sino que es a partir de un análisis utilizando instrumentos rigurosos y de carácter científico. Para acabar, también nos planteamos un problema. El problema es, muy bien, si analizamos la mayoría de mejoras que se hacen en los centros mediante comisiones, vemos que realmente cada comisión actúa, o equipo actúa de forma independiente. O sea, tenemos el equipo de educación infantil que hace sus cosas, el equipo de matemáticas hace la suya, el equipo de las TIC, del uso de la tecnología, hace otras, a veces se crean comisiones para atención a la diversidad, etcétera, etcétera. Pero cada una hace un proyecto sin tener en cuenta las otras. Entonces, vimos que era necesario tener
un instrumento muy sencillo, un gestor de proyectos educativos, donde tenemos por aquí las acciones de mejora detectadas y aquí los órganos de decisión que van a trabajar la mejora con un objetivo: mejorarlo e institucionalizarlo. Todo lo que se decide debe estar escrito y debe ser aprobado, identificado como parte de la metodología del centro. De tal modo que nunca los cambios sean en función de los cambios de personas, sino sea un proceso donde la historia de los centros vaya creando peso, donde el trabajo de los docentes que estuvimos haciendo trabajo en un centro y tuvimos éxitos queden en el centro y en aquello que no era necesario que lo cambiase. A partir de aquí, esto nos permite poder identificar. Este es un diagrama que lo tenemos en la pantalla y a la que haces así ves la reunión que se hizo, las personas que intervinieron y las conclusiones que llegaron en relación a aquel proyecto. Y aquí podemos ver el grado de alcance de cada uno de estos equipos en relación a los objetivos que se habían previsto en el proyecto. De tal modo que todos los profesores pueden tener una imagen global de cómo está funcionando las mejoras en el centro. Veis el cómo un intento, un problema, cómo pudimos hacer una investigación que queríamos que no tendríamos resultados, llegamos a resultados en la investigación y luego el paso siguiente es trasladar este trabajo a un sistema operativo que pudiera ser utilizado por más de un centro. Vamos más de tiempo. ¿Bien? Hay que ir ajustando. No tengo tiempo yo para nada. Bueno, en otro momento. Los españoles son terribles. Aprovechamos a decirle que recuerden que vayan armando los que tengan las preguntas por escrito, así después las podemos leer. Bien, he hablado de los españoles, estoy casado con una argentina. Mis hijos son medio españoles y medio argentinos. No sé si son esquizofrénicos en este caso. Pobres. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se hace esto en los centros? ¿Cómo hacer esto? Uno de los objetivos era, cuando se hacen investigaciones, decía, hay mucho aparato, se gasta mucho dinero. Digo, esto es imposible que los centros puedan aplicar esto de manera sistemática si no se reducen los tiempos para hacerlo. De tal modo que al final conseguimos tener un proyecto, una propuesta de cambio a partir de 4 sesiones, que son, donde 3 de ellas son el equipo directivo, nosotros decimos como más ampliado mejor. En la primera sesión es para identificar las finalidades de aprendizaje. Muchas veces los centros no tienen claro cuáles son los fines del centro. Intentamos identificarlos, ver concretamente qué características específicas tienen los fines en este centro. A partir de aquí se pasa esta información al centro de tratamiento de la información que tenemos en Barcelona y allí lo que se hace es, a partir de esto, establecer ya el cuestionario que deben utilizar los profesores. Esto se hace de tal modo que en la sesión 2 es una en la que intervienen todos los profesores de manera personal, van a su ordenador, a veces se hace en el propio centro, en la sala de informática, y dan respuesta al cuestionario. La respuesta al cuestionario son alrededor de 3 horas, más o menos, y se puede hacer en casa, se puede, porque vas con tu password, se puede hacer en cualquier parte, hacer ahora 15 minutos y luego... Generalmente los centros no tardan para hacerlo más de una semana o 2 semanas. A partir de aquí, esto lleva otra vez al equipo pedagógico que hace los análisis y ya a partir de aquí hace una revisión y una ordenación de toda la información y es cuando vemos aquellos diagramas correspondientes. Ya tenemos los resultados y se hace una tercera sesión con el equipo directivo ampliado, si es posible, en las que se priorizan las distintas propuestas de mejora. Porque todo no se puede llevar a cabo, todos los cambios, sino que debemos hacer un planteamiento a corto, medio y largo plazo. Corto quiere decir 1 o 2 años, medio quiere decir 3 o 4 años y largo 5 o 6 años. O hacemos proyectos a largo plazo o no hay forma de avanzar. No hay forma. El criterio, además de priorización, es fundamentalmente el éxito. No aquello que parece más importante, sino aquello que podamos tener éxito. Porque si no tenemos éxito en el primer paso, ya no haremos absolutamente. Por lo
tanto lo importante es aquello que sea fácil de resolver. Y por último, en la sesión final es en la que se pasa de la hoja de ruta a un plan operativo para cómo mejorar en el centro. Con lo cual se determina qué medios utilizaremos, cuándo lo haremos, con cuántas personas, si haremos formación, si habrá asesoramiento externo o si nos tenemos que guisar entre nosotros. En función de los medios que tengamos, hay más posibilidades de. Pero, por ejemplo, en España se gasta mucho dinero en formación y asesoramiento en los centros. Mucho dinero. Y sin criterio. Es en función de las opiniones personales de algunos profesores. Pero no aquello que necesita el centro, sino aquello que opinan más o menos los profesores. Aquí tenemos una ventaja con esto. Sabemos en qué debe consistir la formación, para qué debe servir, en qué debe formarnos en el centro. Con lo cual podemos rentabilizar la formación. Debemos tener en cuenta que al menos en España solamente se aplica en las aulas el 10% de la formación que se hace. Solo el 10%. El 90% de la inversión que se hace en formación no sirve para nada. Pues bien, este sería el proceso y ¿en qué ayuda al equipo docente? De algún modo, lo que ayuda es a que el equipo directivo y el propio centro tengan claro hacia dónde tienen que ir y por lo tanto puedan tener todos más fuerza en los pasos que debemos dar. Ya no es el resultado de la arbitrariedad, no es el resultado de la opinionitis, sino el resultado de un análisis en el que hemos participado todos y está refrendado por un proceso científico. Sí, todas, por favor. Tenemos que refuerza los sistemas de calidad. Ya sabéis que hay sistemas de calidad, ISOs, FQMs, etc. Y el problema que tienen estos es que solamente hablan de la calidad de la gestión, pero no intervienen en los procesos de aula, que es lo más importante. Esto ayuda, se integra fácilmente con los sistemas de calidad de gestión del centro, de tal modo que hasta los propios sistemas de calidad de gestión del centro están relacionados con la mejora de la práctica, que es lo sustancial de cualquier escuela. Garantiza el trabajo de mejora continua para proyectos mediante el uso de una práctica reflexiva. No es vamos a hacer aquello porque toca, sino porque es el resultado de un análisis que todos intervenimos sobre, a partir de lo que pretendemos, cómo lo podemos hacer, utilizando el conocimiento científico. Nos decían en una universidad, una de las más importantes de México, de la más prestigio de México, Colmex, nos decían, y en una facultad que era de Derecho, nos decían, los catedráticos decían, cuando tuvieron que hacer esto, dijeron, tenían una cierta resistencia. Pero cuando acabaron y lo vieron, dijeron, hemos adquirido conciencia pedagógica. Por primera vez se han dado cuenta que pueden hacerse 60 preguntas sobre lo que hacen. Cuando a ellos les parecía que era sencillo, yo hablo y ya está, doy la clase y se acabó. Conciencia pedagógica. Y garantiza el trabajo de mejora continua, para que no tengamos saltos, para que no dependa de un equipo directivo, de un grupo directivo y que desaparezca cuando los líderes de este grupo desaparecen del centro. Mejora los documentos orgánicos. Conseguimos que, por fin, en algunos casos, los documentos orgánicos sean útiles y no son solamente un documento para entregar a la supervisión, al supervisor. Y por último, lo que hemos dicho anteriormente, el proceso de formación docente está dirigido a las necesidades de los procesos educativos y por lo tanto podemos tener más garantías de que tengan los resultados en el centro. Estas son las características y sí, no sé si lo quieres poner. No me digas que no te he dicho, te he dejado hablar. Buen día a todos, feliz de estar en la Casa Argentina. Solamente por el espacio que queda haré una breve presentación o relato de cómo se ha desarrollado en España y ya podemos decir también en Argentina la aplicación de esta herramienta. Ante todo, explicarles que Scalae ha sido ya implementada en España, particularmente en las ciudades de Barcelona, Valencia, Ceuta y Melilla. También en México, en Chile
hay un par de experiencias en Colombia y ya se ha implementado también en la ciudad de Tucumán, tenía que ser Tucumán, la primera implementación. Entonces, solamente comentaré rápidamente, en Barcelona hay un colegio que se llama TAU, es un colegio que tiene todos los niveles, es un colegio concertado, goza de prestigio en la ciudad de Barcelona y lo importante es que ya se ha insertado dentro de un periodo de mejora. Este colegio lo que está persiguiendo en este momento es conseguir una acreditación internacional del ISO, o sea que está gestionando todos sus procesos de aprendizaje para que puedan ser nivelados a la ISO. Se me había ocurrido leerles muy brevemente, 2 preguntitas nada más, la revista Aula, que publica la editorial Graó, en el número 198, hace una nota al director del centro. A ver si lo puedo leer así. Aquí. Sí. El señor Frederick Raurel y Florenza, licenciado en Geografía e Historia y máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos por la Universidad de Barcelona. Bueno, en esta revista el artículo lo que quiere es conocer cómo se ha desarrollado la experiencia de Scalae. Hay muchas preguntas, pero voy a señalar 2. ¿Ha permitido reconocer las prácticas educativas más adecuadas que ya se están llevando a cabo por parte del profesorado? Y el director responde, sí, yo creo que como director de centro incluso es muy interesante ver cómo lo que hemos hecho no por centro global, sino por cada una de las etapas, algunos ámbitos de la calidad son comunes a todas las etapas. Cuando se habla de etapas, en España se refiere a nivel, en cada nivel. Pero en otros hay diferencias, es decir, cada etapa tiene su personalidad, para bien y para mal, y no en todas ellas hay que trabajar los mismos ámbitos de mejora. ¿Podrías decirme en este momento para qué tipo de decisiones habéis utilizado los datos que os ha ofrecido el autodiagnóstico pedagógico? El director responde, fundamentalmente como muchos de los aspectos de mejora tienen relación con la forma de programar. Hemos decidido hacer una revisión de las unidades didácticas. Hemos pedido al profesorado que comiencen a hacer una revisión de estas unidades para poner el acento en buscar el acuerdo cómo lo hacemos. Hay muchos aspectos que la periodista enfoca en esta entrevista. Por ejemplo, cuando le preguntan sobre los condicionantes, sale el factor tiempo del profesorado. Bueno, en cuanto a esto, cuando alguien dice, no tenemos tiempo para hacer esto, lo importante es que cuando se aplica esta herramienta se cuenta con un facilitador. Este facilitador, entendemos como un asesor, un acompañante, puede ser externo o interno del centro. Si es interno, por ejemplo, el equipo directivo selecciona a la persona que considera adecuada por profesión, por características, o por el carácter, o por qué afinidad tiene con los compañeros. Si es interno, el equipo Scalae capacita a esta persona para que sea el nexo entre Barcelona y el centro. Es un profesional que está preparado en la misma herramienta y acompaña durante todas las etapas de aplicación, acompaña al equipo docente. En San Miguel de Tucumán se ha hecho la primera implementación de la República Argentina y claro, desde San Miguel de Tucumán con Barcelona. Esto no representa ningún problema porque hoy en día con Internet las fronteras han desaparecido, entonces trabajamos con una plataforma, la plataforma Moodle, que para que lo entiendan es como si fuera una oficina virtual en algún lugar del ciberespacio, y en esta oficina virtual nos encontramos todos para trabajar.
se ingresa a la página web, se coloca un código de acceso que la facilitadora entrega y en esta plataforma es donde se hace el contacto entre Barcelona y el centro educativo, esté en México, Chile o San Luis. En el caso del Instituto Técnico, el Instituto Kennedy, bueno, esto es común a todos, si es un facilitador externo o alguien del equipo Escalay tiene la primera reunión con el equipo directivo. Con el equipo directivo es como se revisa o se establecen los fines que tiene el centro escolar, los objetivos generales, el perfil del alumno. Esto lo recibe Escalay y en función de eso elabora los indicadores que va a tener el cuestionario. En la segunda sesión se reúne todo el equipo docente. Cabe aclarar que según la cantidad que tenga el centro, puede ser una porción del equipo docente o pueden ser todos. El Instituto Kennedy de Tucumán decidió reunir a todo el personal durante ese día. Entonces, se aplican los cuestionarios. ¿Esto cómo se hace? Bueno, primero explicar cómo funciona la plataforma. Lo ideal es que cada profesor esté con una computadora y entonces se le da coloca una clave de acceso y a partir de ese momento entra al cuestionario. Es el cuestionario de cada profesor. Es su cuestionario, es personal, privado, absolutamente secreto, podríamos decir, es decir, él con su clave de acceso entrará cada vez que tenga que completar el cuestionario. También decir que el solo hecho de acceder al cuestionario y contestarlo, podríamos decir que ya se da por comenzar la capacitación, porque obliga o favorece o estimula o genera procesos cognitivos en el profesor que ordenan por sí mismo, la revisión de su propia práctica. Entonces, un colegio puede decidir, por ejemplo, el Kennedy decidió que ese mismo día entregaban los profesores el cuestionario. Puede ser que un director diga, no, tienen tiempo una semana o 2 semanas, y como no es el director el que lo recibe, la información llega a la plataforma Moodle, entonces se envían los cuestionarios aquí. Un equipo psicopedagógico de Escalay en Barcelona recibe estos cuestionarios, los revisa, los analiza, los elabora y con ello se obtiene el resultado, los primeros resultados. Estos resultados, una vez devueltos, son presentados ante el equipo directivo. Aquí también es importante tener en cuenta que el equipo directivo puede decidir cómo presentar estos resultados. Esto ya depende de la personalidad de cada centro. Reunirlos a todos, reunirlos por departamento, hacer una presentación Word. Eso queda para la forma de trabajo del colegio. Y finalmente, luego se priorizan de todas las cuestiones detectadas, se priorizan más importantes. También hay un plan, se puede establecer un plan de mejora continua, donde ya el centro puede estar acompañado en su proceso, una vez iniciado este proceso. En general, los equipos directivos suelen estar muy contentos, muy ansiosos de abordar una práctica así, porque sería la primera ocasión de tener una radiografía rigurosa de qué es lo que se están haciendo, en las aulas. Sí. Sí, así podemos leer algunas de las preguntas. Solamente decir que obviamente que cuando se le dice a los profesores reunión para autodiagnóstico, no parece que sea un momento muy feliz, genera alguna tensión, pero una vez puesto a trabajar, y es lo único que tienen que hacer los profesores en ese momento, es hacer el cuestionario, lo demás se va generando por sí solo. Bueno, esto por ahora y esperamos las preguntas.
agradecerle mucho al expositor, que en realidad había sido convocado para la exposición que dio ayer de Educación en Competencias, y la verdad que hoy muy gentilmente y desinteresadamente aceptó estar en este panel, porque teniendo local en Argentina queríamos poder aprovecharlo, así que la verdad que es para destacar. Muchas gracias. Las preguntas las fuimos agrupando porque hay varias que tienen que ver con la misma temática. Varias se refieren a cómo hacer en los colegios para implementar esto de la cooperación entre docentes, cuando hay entre los docentes algunas individualidades y algunos egos y mezquindades, entonces a veces no es fácil trabajar en este trabajo en equipo que vos proponías. A ver, hay otra que he leído antes también en relación al tiempo. Ah, sí, y otra preguntaba si este proceso de autoevaluación que ofrece Escalae, implica tiempo extra para los docentes y si ese tiempo extra es rentado. Bien, en relación a esta pregunta, yo una de las cosas que yo cuando estoy con vosotros me da una sensación de admiración hacia vosotros, porque el tiempo que disponéis es bastante limitado. En todo caso, yo diría que en situaciones parecidas a las vuestras, en los centros de México han sido ya cerca de más de 20 centros con características muy parecidas en cuanto a número de alumnos, en cuanto a prestación horaria o tiempo horario. Yo diría que han sido capaces de dar respuesta a esto independientemente de si era tiempo laboral o no. O sea, por lo tanto, no lo sé. En España somos privilegiados en este sentido porque los profesores están con un salario que está por medio de la Unión Europea, está por medio de la media. Dos, con un trabajo tienen suficiente, y en una escuela están los de secundaria 17 horas lectivas y 25 en el centro. O sea, 17 y el resto de 17 a 25, 8 en el centro. Y las restantes hasta las 40 son de trabajo individual del profesor en casa. Por lo tanto, yo diría que las condiciones son muy buenas y por lo tanto diferentes, al menos. Por eso tengo que hablar de otros, Tucumán, o tengo que hablar de México, que sí que sean las condiciones parecidas. En este caso no sé cómo se lo han montado los equipos directivos. Y por lo tanto, si es remunerado o no, esto se puede hacer en casa, no sé. En cualquier caso, lo han hecho y discrepancias no ha habido, al menos no nos ha llegado información de que este sea un problema. En relación a cómo conseguir el trabajo colaborativo. Y aquí está relacionado también con lo anterior, por eso he querido juntar las dos cosas. El trabajo colaborativo en profesores, aquí hay profesores taxi, ¿no?, que le llaman, y que van andando de un centro a otro. Evidentemente, el tiempo ya lo dedican circulando de un lado para otro. Encontrarse con los profesores es difícil. Y aquí yo no sé cómo lo tenéis que hacer, pero yo diría que la administración debería ofrecer espacios y tiempos, evidentemente pagados, para hacer este trabajo. Yo diría que esto es inexcusable. No, yo creo que es importante transmitir a la sociedad un mensaje, que la enseñanza es extremadamente compleja, sobre todo cuando es la propia sociedad que dice que quieren que nos formemos en competencias. Está claro que esto necesita tiempos y espacios. No es lo mismo explicar algo más o menos mecánicamente sobre una lección estándar que hemos explicado toda la vida, que intentar hacer una aproximación al desarrollo de los ciudadanos como personas en todos los ámbitos de la vida. Esto exige tiempo y espacios para colaborar, para coordinar, para trabajar en equipo, tomar decisiones en conjunto. Alguien decía en una de las notas, ¿y qué pasa con los profesores que no quieren entrar en esta dinámica? Está claro que aquí no hay una solución. En España lo que se hace es hacerles el vacío. O sea, el que no participa pues está en el centro, pero no es del centro. Al final, lo que se defiende de cara a la sociedad
no es lo que hace este profesor, sino lo que hace el trabajo los otros compañeros. Aquello es el mensaje del centro, la garantía del centro. Por lo tanto, lo que se hace es hacerle vacío. Hay otras preguntas varias que tienen que ver con si se tienen en cuenta las distintas modalidades de las escuelas en este programa Uniforme de Calidad y cuánto afecta o no la cantidad de alumnos que tienen. Aquí los grados son de 37 o más, y por otro lado si también lo pueden aplicar en colegios, si ustedes trabajan con colegios públicos y privados. Primero, la mayoría han sido públicos, más que privados, han sido públicos, a pesar de que las dos experiencias que se han comentado eran privados, pero la mayoría, yo diría que el 80%, 90% son públicos. En estos momentos se está pasando en la Universidad Pedagógica Nacional de México, o sea, el profesorado de la universidad lo está pasando para identificar las buenas prácticas de esta universidad. Públicos y privados, y de números de alumnos, de miles de alumnos, centros con 1.400 alumnos, o centros pequeñitos con equipo de 3 o 4 maestros. El problema que tienen los equipos pequeños de 3 o 4 maestros, que lo del anonimato es más difícil. Pero en todo tipo de centros. Esto no es una característica. Cada centro es el que identifica cuál deben ser sus finalidades y el instrumento sirve para cualquiera. El instrumento sirve para todos. Bueno, hay otra que en relación a los fines, a proponer fines educativos acotados, si eso disminuye la posibilidad de visionar calidad y crecimiento institucional. A ver, aquí hay la pregunta esta es un debate que ha sido de fondo, es determinar objetivos, esto hasta qué punto está limitando el crecimiento, el desarrollo de los alumnos. Yo diría que esto es una discusión, un debate universitario, en todo caso, no es práctico. Lo que está claro es que todo el mundo cuando hace algo es porque tiene un fin. Todo el mundo, explícito o no. Cuando estamos enseñando es porque pretendemos algo. Siempre. El problema es si este que pretendemos es una opción personal, yo voy a hacer lo que quiera, o debe ser colectiva. Y aquí es cuando entendemos que la decisión personal está en la decisión sobre los fines colectivamente, donde todos participamos para definir los fines. Y evidentemente, una vez definidos los fines, que deben ser evidentemente interpretables y de suficientemente amplios como para que todo el mundo pueda caber. Cuidado, pero con una dirección determinada. Por lo tanto, yo entiendo que es una falacia hablar de que determinar hacia dónde vamos, esto implica romper o la posibilidad de impedir el desarrollo más o menos libre del alumno, que teníamos que ver qué quiere decir esto. Y por último hay otra que pregunta si toda la información que se escuchó aquí está en algún libro, en alguna página web o donde se puede acceder. Sí, si vais aquí a la web escalae.org, vais a encontrar toda la información que hemos dado. Además vais a encontrar también las opiniones de centros que están trabajando en ello. Podéis hacer preguntas a los centros y decirles qué os parece. Claro que tenéis toda la información aquí delante. Vamos. Bueno, y nada más. Espero que... una de las cosas que no me gusta de la exposición esta es que estemos hablando de algo que parece comercial. Me atrevo solamente a explicarlo porque está funcionando. Y yo creo que necesitamos instrumentos. Si hay otros parecidos, pues tanto mejor. Pero cuantos mayores instrumentos tengamos que nos ayuden a identificar nuestras prácticas y a mejorar, esto nos va a ayudar. Nos va a hacer, como decía ayer, más felices. Porque uno de los problemas que tenemos los enseñantes es cuando estamos haciendo el modelo A, realmente estoy haciendo lo que tengo que hacer, o el modelo B, realmente estoy haciendo lo que tengo que hacer. Tenemos que tener certezas, porque no se puede ser feliz si vivimos en la incertidumbre. Otra vez, gracias por habernos escuchado.